Bienvenidos al tercer juicio en Abadonia. Mortales, los verdugos literarios les recibimos con los instrumentos afilados para llevar a cabo torturas y ejecuciones de obras escritas. Un lugar donde tus hijos literarios serán atormentados para alcanzar la purificación. Única manera de estar en paz con la diosa literatura, Vel y el mundo de la creatividad sublime. Todos los mortales deben leer las leyes de Abadonia y acatarlas a diestra y siniestra. Están en la sección de información. Para todos los progenitores que han abandonado a sus hijos y los han dejado sin voz, tenemos la participación especial de Logos de nuevo con nosotros, quien les dará voz cuando sea necesario precisamente. Ahora pasamos a la presentación de los condenados. Que salgan pues los condenados para que sean presentados y llevados al silo de torturas para su purificación. Adelante, Medea. Buenas noches. Tenemos a nuestro primer condenado, Omertá. El silencio es la ley en la mafia, pero no en el amor, de Lorena Fuentes. Novela con clasificación en los más vendidos en Amazon, en el número 220, en romance erótico, en tienda Kindle. Número 262 en romance erótico en formato libro. Y número 162 en romance contemporáneo. Muy bien, Medea. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar entonces a este condenado con la voz de Logos. Adelante, Logos. Omertá, el silencio es la ley en la mafia, pero no en el amor. Lorena Fuentes, novela. Prólogo. Alessandro Lombardo. Lo he visto todo en mi vida. Había crecido en Sicilia en el seno de la Cosa Nostra. Mi padre fue un don que se había atrevido a asesinar al capo di tutti capi. Había traicionado a su amigo para quedarse como el jefe supremo de la organización. Mi papá era un monstruo. Aquellas leyendas que se escuchan por las calles de Palermo eran ciertas, pero para mí era un héroe, un hombre de honor. Yo lo admiraba. Solo tenía 14 años cuando ya sabía manejar perfectamente un arma y matar a cualquier hombre con mis manos. Para eso había nacido, para ser como él, como mi padre. Yo fui el sotocapo. Cuando él estaba fuera de los confines de la ciudad, mandaba yo, y me preparaban Muy bien, parece que tenemos problemas técnicos, como suele pasar en todos los vivos, en todos los directos. Evidentemente los canales del mal están interfiriendo para que nos vamos a analizar esta obra. Hola, hola, ¿se me escucha? Te has alejado bastante, Samara, no se te escucha muy bien ahora. Hola, hola, hola. Está muy bajo tu volumen, Samara. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Se escucha? Hola, 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 hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No, está muy bajo tu volumen. Hola, 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 hola.
escucha? Hola, 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 ¿se escucha? te escuchamos muy, muy bajito, Samara. ¿Se escucha mejor? Hola, hola, hola. No, sigue bajo. Sigue bajo. Hola, 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 hola. Ahí sí está Ahora volviendo. sí. ¿Mejor entonces? Sí, ahora sí. Ok, tenemos ahí algunos problemas técnicos con el volumen. Me parece, Medea, que hubo algún ruido mientras estaba dándole voz, logos a este condenado. Sí, creo que tenemos siempre el mismo canal que se nos cruza, ¿no? Alguna editorial, algo que está interfiriendo en este juicio. Ah, pero nosotros no paramos, los verdugos no paramos por esto. ¿Les parece bien? Obviamente. ¿Les parece bien, Medea Torquemada, que entonces vayamos directamente a eh, hacer una tortura Yo necesaria creo que de este sí. condenado? Bueno, entonces ya se está viendo ahí en pantalla, ¿no? El El texto. texto. Sí. Perfecto. Muy bien, bueno, entonces me voy a regresar al principio para poder ir viendo algunas cuestiones. Bueno, pues ahí está. Como verán, Adelante, adelante. digo, como verán, el texto es un semáforo, ¿no? Está marcado, no, no cabe una marca más. Y en realidad no quiere decir que las partes que no están marcadas sean buenas, ¿eh? Tengan cuidado con eso, sino que en realidad terminamos priorizando entre lo más evidente, ¿no? Hay cuestiones en este texto que son terribles, yo no puedo creer los puestos que ha conseguido. Empecemos desde el comienzo, ¿no? Tenemos una alteración del orden sintáctico. Cuando digo el orden sintáctico me refiero al orden de la oración, ¿no? La forma en la que se enuncia, en la que se dice, absolutamente innecesario. También esto de las repeticiones, ¿no? Si bien es el tiempo verbal que usa, había, bueno. Y no solo eso, sino que también tenemos, lo voy a pasar rápido porque me parece que con un párrafo o dos ya el texto se condena solo, ¿no? Eh, tenemos repeticiones innecesarias, tenemos también, por ejemplo, ahí está marcado mi padre, mi papá, ¿no? Cuando en realidad ese podría ser una referencia. Atención ahí a las estrategias de cohesión, cuando decimos referencia es sustituir, ¿no? El sujeto por un pronombre, podría decir él. Eh, hay una rima interna que es bastante molesta a lo largo de todo el texto, solo tenía 14 años, ya sabía, ¿no? Después repite también el tema de los conectores. Vamos a la segunda página como para... fíjense lo importante que es el código, ¿no? De subir, antes de bajar, perdón, a la segunda página y ir para la segunda. Acá la autora está manejando un código, ¿no? Donde le está diciendo al lector, le está anticipando que a través de referencias con pie de página va a indicar de qué se trata o qué quiso decir, ¿no? Vieron que Don, Capi, Sotocapo están marcados, pero después en la camorra no agrega ninguna referencia, por lo cual abandona absolutamente al lector a que sea él quien determine de qué se trata, ¿no? Bueno, también tenemos ahí en esta segunda página repeticiones, como muchas, algunas cacofonías de nuevo, ¿no? Teníamos, debíamos. Y fíjense que tiene faltas de ortografía, ¿no? Digo, ya acá, terrible. Ese cómo, ¿no? Observé cómo la luz se apagaba en sus ojos, cómo su vida se extinguía, cómo me dejaba solo y perdido. Ni una sola tilde. Eh, ya sobre la tercera página, como para cerrar, ¿no? Con este texto que para mí no tiene mucho sentido de ser analizado. Eh, los lugares comunes, ¿no? Su cabello castaño brillaba por los rayos de sol,
sus ojos azules eran capaces de compararse con el cielo que estaba encima de la catedral. Cuando la vi cruzar, pensé que era un ángel que se había caído del cielo. Terrible, terrible, terrible. Bueno, no solo tiene rimas internas, sino que todo el texto, los invito a los presentes, a los participantes de Verdugos Literarios, a leer este texto, a leer, nosotros tomamos solamente el primer párrafo, toda la idea es un lugar común, estereotipos, ¿no? Esto de la vendetta, también ahí omite el código. Una vez que yo establezco un código con mi lector, lo tengo que respetar. Un monstruo dormido que emergía del infierno y destruía todo a mi paso. También lugar común, ¿no? Repeticiones, muchas repeticiones. Volvería a matar por ella, volvería a la mafia por ella. Haría todo por ella, digamos. Ni siquiera tiene una forma poética o estética que justifique esa repetición. Entonces, o sea, me pregunto acá, ¿qué diferencia hay entre este personaje y un personaje de una telenovela, ¿no? O de una mala película sobre las mafias? Sinceramente considero que este texto es horrible. Cada vez se superan por escribir cosas peores. No voy a agregar nada más sobre el texto porque ahí pueden ver a medida que va subiendo y bajando en la página, vamos pasando de página que está lleno, plagado de errores, ¿no? Sería derrotado, ya no sería Alessandro Lombardo. No tendría nombre, no tendría familia, estaría solo. Así es. Muchas gracias, Medea. De nada. Amén de lo que dices, anticipa cualquier cantidad de cosas, ¿no? Volvemos al punto este de que dice, pero no muestra, ¿no? Y entonces nos quiere convencer de antemano diciendo, ¿no? Del monstruo Una que es. cosa, Ajá. lo digo como hechicera lectora, ¿no? Estos textos particularmente subestiman al lector, porque no le dejan absolutamente nada a la imaginación, el lector no puede inferir absolutamente nada sobre el texto, el autor lo dice todo, y todo lo que dice lo dice mal, porque dice todo pero no muestra, no construye, no provoca nada. ¿Qué quiere lograr la autora con esta novela? Seguramente vender un par de letras amontonadas, y nada más. Así es. Completamente de acuerdo contigo, Medea. Torquemada, ¿alguna opinión con respecto a este texto? Buenas noches, dioses, ¿cómo están? Samara y Medea. Muy bien, gracias, Thor. Estoy acá mirando esto, realmente me sale urticaria cuando leo este tipo de cosas. Yo creo que Medea fue bastante explícita con este texto. También veo todo lo sabía que hay en los primeros 3 renglones hay 4 habías. Después hay otras cosas como medias incoherentes, que dice que solo tenía 14 años y ya sabía manejar perfectamente un arma y matar a cualquier hombre con sus manos. Me sorprendió su habilidad para matar gente con las manos. No sé cómo, a los 14 años, no sé cómo haría para matar cualquier hombre con sus manos a los 14 años. ¿Sería que el arma era un adorno? No sé, era una especie de Bruce Lee. Este personaje, pero a los 14 años, no sé. Bueno, un arma sin balas. Sí. Bueno, el texto es todo un estereotipo repugnante, no lo puedo llamar de otra manera. La historia es inverosímil, primero es una cosa y al rato es otra, como que deja la mafia porque sería desterrado, ya no sería Alessandro Lombardo, no tendría nombre, no tendría familia y estaría solo.
o sea, tomó una decisión, parece, de irse de todo ese mundo. Es más, era tan jodida su decisión que si el padre lo encontraba lo iba a matar por traicionarlo y robarlo. Pero no podía seguir porque sus pesadillas, se le aparecían los rostros de cada uno de los hombres que había asesinado otra vez con sus manos. Parece que mató a muchos con las manos. Pero resulta que vio a una mujer que parecía una muñeca de porcelana, me parece haberlo leído en algún lado esta frase, que el cabello brillaba por los rayos del sol también, en algún lado lo he leído. Y cuando vio cruzar a esta mujer, dijo, ella era perfecta, ella era para mí. También me parecen frases un poquito usadas. Y ahí en ese instante, por ver a una mujer, toda la decisión que había tomado la revoca inmediatamente y volvería a matar por ella, volvería a la mafia por ella, haría todo por ella. No me, y después dice, no me importaría destruir a la mujer que amo, no sé a quién. La verdad es una historia inverosímil, ridícula, no tiene pie ni cabeza. Todas las situaciones son, las frases son estereotipos, son lugares comunes, y yo creo que el sistema ese de hacer preguntas que tiene, el amor lo puede todo, el odio me cegará, es tratando de crear expectativa con preguntas para que el lector piense, uy, ¿qué pasará? No se pierda el próximo capítulo. Realmente, realmente, La incongruencia. Sí, es patético esto, es patético, no merece perder más el tiempo. No sé, Medea, que le gusta torturar, yo me adscribo a la peor tortura que se les ocurra, estoy de acuerdo. La Es todo lo que, incongruencia sí, es todo lo que tengo para decir de esto. Muchas gracias, Torquemada. ¿Qué ibas a decir, Medea? digo que parece que la incongruencia y el sexo explícito se han puesto de moda entre los mortales. Sí, sí, pareciera ser que es lo que está en boga, ¿no? Es este ensalce de estos estereotipos, lugares comunes, mal escrito, ¿no? Y eso es lo que vende, ¿no? Es un poco como esa música del Averno que he escuchado de pronto por ahí provenir de estas ondas que se cuelan de pronto en nuestra dimensión. Creo que le llaman reggaetón, trap y cosas de ese estilo que bueno, si podemos eh, tomar a la sociedad mortal a partir de estas referencias, ahora entiendo el por qué tiene tanto éxito este tipo de textos. Una cosa Sí, que me gustaría agregar, sí, adelante, adelante, Torquemada. un segundito. En este caso no tenemos una editorial a quien culpar, porque esto aparentemente está producido por el autor, porque está publicado en Amazon, pero bueno, supongo que alguien lo habrá corregido. Eh, Dios mío, que lo corregido. O no, no lo sé, no lo sé. Sí, de acuerdo. Como bien dices, aquí todas las críticas tendrían que ser tomadas por la autora. Eh, Quizás en algún momento las escuche, no lo sé. Pero a una de las cosas que quiero agregar es, no sé cómo lo percibieron ustedes, pero me parece que está tratando la autora, y es que ese es el problema, ¿no? Es una mujer. Es difícil hacerlo, en eso sí lo entiendo. No es cosa fácil, pero el construir una voz masculina, ¿no? Entonces yo no se la creí. En ningún momento se la creí. eh, por alguna razón sigo sintiendo en la expresión a la, no sé, la voz femenina.
y por eso no me la creo. No sé qué piensen al respecto de ello. Me pasa exactamente lo mismo, Samara. Para mí habla una mujer, no sé por qué. A pesar de que se llama Alessandro es como que está hablando una mujer, no un hombre. Un buen ejercicio para este tipo de problemas tiene que ver con practicar el yo femenino y el yo masculino en la voz y pensar desde la psicología cómo se construyen los esquemas de pensamiento de cada uno, ¿no? Las formas, Así en es. referencia, ¿no?, a lo que ustedes dicen. A veces es muy importante que el escritor también indague en otras disciplinas de estudio para poder darle más fortaleza y más credibilidad, ¿no? Torquemada hablaba de inverosimilitud y creo que tiene que ver con eso, ¿no? La verosimilitud del texto se la da el conocimiento, pero tomo como referencia un texto que hemos analizado en algún momento, este conocimiento o este estudio previo, análisis, eh, tiene que servir de soporte, ¿no? ¿Se acuerdan cuando leímos aquel texto de la Segunda Guerra Mundial, donde teníamos la vereda de enfrente, ¿no? Había mucha investigación y el autor había sentido la necesidad de que quede documentado. Bueno, tiene que haber un equilibrio entre todo. Este texto para mí no consigue equilibrio sí, en el desastre, si el desastre posee alguna capacidad, cualidad de equilibrio. De acuerdo, Medea, completamente de acuerdo. Ahí me gustaría agregar con respecto al el consejo que das, eh, ayudaría mucho que la autora se adentrara en la dramaturgia, ¿no? En realizar ejercicios dramáticos, en meterse en las entrañas de la dramaturgia, porque da muchas herramientas que permiten construir al personaje, la psicología, la expresión, el color del personaje, el tono, el registro, ¿no? Eh, eh, Porque muchas veces uno, creo yo, que los y las autoras piensan que escribir es nada más eso, ¿no? Teclear o arrastrar el lápiz o la pluma y se acabó, ¿no? Son muchísimas las dimensiones que tienen que ver con un texto, muchísimos los elementos, las características, las vertientes que hay que tomar en cuenta para lograr una unidad. Hay una continuidad, Perfecto. ¿no?, en los errores que escuchamos con frecuencia o que leemos con frecuencia. La semana pasada el protagonista fue el yo lírico, la construcción del yo lírico, y hoy estamos hablando de la voz del narrador, ¿no?, del tono, de la psicología del personaje. Pero tiene toda una continuidad, una correlación que es triste. Así es. Muy bien. Bueno, pues si les parece, pasamos entonces a decidir cuál es la tortura y la ejecución de este condenado. Adelante, Medea, qué nos tienes preparado con respecto a la tortura? Bien, me parece que la mejor tortura sería la garrucha y finalmente elegiría la incineración para que no quede ningún vestigio de esta obra. Excelente. Aplaudo tu decisión, Torquemada. ¿Qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo, no debe quedar nada de esto. Nada, ni una palabra vale la pena de todo lo que está escrito. Muy bien. Excelente. Me uno, secundo la decisión y entonces, simple y sencillamente, por ser los verdugos que somos, vamos a llevar a la tortura y a la ejecución. Ustedes me dirán si hay algún problema de sonido o algo así, pero quiero que se escuchen los gritos. Muy bien, muy bien. El fuego ha inundado el sonido porque no pudimos escuchar los gritos y solamente cómo ardía. Muy bien. Ni modo, tendremos que
hacer algo con respecto a los instrumentos, la hoguera y todo lo que tenemos aquí en el silo de las torturas y las ejecuciones, pero no hay problema. Nosotros seguimos. Muy bien, bueno, ahora toca el turno al segundo condenado. Torquemada, adelante. Sí, el segundo condenado es un poema que se llama El nuevo espejo de la vida, de Luz Esther Aguirre Clausen. Muy Si bien, ahora estoy compartiendo. lo puede leer. Veremos si tenemos la posibilidad hoy de que Lobos lea. Evidentemente llegar hasta este país, hasta no es posible. Sí, está complicado, pero vamos a hacer el intento de... Vamos a ver. Intentamos y si no el texto tampoco. Bueno, ahí va. A ver, escuchen, por favor. Me indican cualquier cosa. ¿Se escucha? No, aún no. A lo mejor la autora quiere leerlo. Mm, No ¿Está creo por que ahí? esté. No, No está. no está la autora. No se escucha. Ok, ni hablar. Bueno, estamos teniendo algunas interferencias de la dimensión mortal. Esto suele suceder, pero no importa. Mejor entonces vayamos directo al Vamos juicio. directamente al análisis, ¿no? Así es. Este texto se llama El nuevo espejo de la vida de Luz Esther Aguirre Clausen. Acuérdense su nombre, Luz Esther Aguirre Clausen. Amor mío, tu dulce embrujo a mi corazón a cenizas redujo, por la senda del dolor me condujo, inmersa en la soledad me dejó. Yo le preguntaría a Luz Esther Aguirre a qué grado pasó, porque sinceramente esto me parece una poesía de segundo grado. De noche las horas del reloj de sojo, sin dormir soy un despojo, confundo al dolor con enojo, sin una razón me acongojo. Una rima Molesta. horrible. Señora, usted puede jugar con la rima, puede jugar haciendo rimar dos versos, por ejemplo, una que rime el primero con el último, el primero con el segundo y el tercero con el cuarto. Puede dejar algún verso que no rime con ninguno. Eh, el texto tiene esta rima que es tan molesta, ¿no? Y que se da a lo largo de todo el texto, pero tiene una cosa a favor, que es monocromática y monocorde. Sin embargo, no lo logra con el número de sílabas, de hecho están ahí contadas, no coinciden nunca, es decir, que la rítmica, el ritmo está libre, pero no la rima. Lugares comunes, ¿no? Corazón hecho cenizas, de noche las horas del reloj de sojo. Bueno, aparte de eso tenemos algunas cuestiones como por ejemplo archivé, ahí dice nuestros recuerdos archive en un legajo, si es lo que la autora me muestra está mal, porque le falta una tilde igual a sonreír. De nuevo me pasa lo mismo, ¿no? Dice un montón de cosas, pero no transmite nada. Y señora Luz Esther Aguirre, estaría bueno que usted esté presente para que nos explique qué es lo que quiere provocar, aparte de una sonrisa en el lector. Porque la verdad es que para mí esto es un chiste. No hay signos de puntuación
De hecho, hay uno solo, de nuevo, repito, el código se mantiene. Hoy de la vida las oportunidades recojo y al abrir ilusionada mis ojos, con sorpresa veo de la vida el reflejo en la claridad de su nuevo espejo. Si usted usó un signo, uno solo, le está diciendo al lector que los estuvo usando durante todo el texto, pero no sintió la necesidad, es decir, no hay ninguno. Realmente es terrible. En la semana pasada estuvimos hablando de la poesía, ¿no? Y tratamos de definir a la poesía. De hecho, en algún momento creo haber citado la definición de Platón de la poesía. Y yo creo que a esta altura de la noche, con media hora de transmisión, creo que Platón se está cortando los dedos. Porque llamar a esto poesía, haberle puesto a esto poema, es una falta de respeto. Vuelvo a repetir lo mismo. La rima es un juego. Señores, la poesía es lírica, la lírica tiene musicalidad, perfecto, pero tiene que tener un efecto. No puedo poner un efecto especial adentro de una película donde no cumple ninguna función, es decir, ¿para qué voy a poner un dinosaurio, un robot gigante de un dinosaurio en una película, no sé, que trata de ancianos? Bueno, sí, tendría alguna coherencia más que este texto. Es terrible, terrible. No puedo agregar más nada porque sinceramente solamente reírme, no sé si reírme o llorar con este texto. Bueno, pues muchas gracias, Medea. A mí me gustaría decirle a Luz Esther, eh, la madre de este condenado, que la poesía es mucho más que este tipo de elementos o características que podemos ver de manera superficial en la poesía o en los poemas, en algunos poemas, que es la rima, ¿no? Como ya se dijo. Esta rima molesta y de hecho en su aspecto formal distrae tanto que nos aleja, al menos a mí me alejó por completo de lo que quería construir, que creo que sí hay un afán de construir algo, pero no lo logra y además tiene que ver con cómo va estructurando los versos, cómo ese afán de rimar por rimar a fuerza, casi con calzador. Entonces, en ese sentido, es mejor atender a construir imágenes poéticas independientemente de la forma, independientemente de la rima. Y en ese construir de la imagen poética, uno tiene también que atender a, como bien dijiste, Medea, la musicalidad y en ese sentido el ritmo, ¿no? Debe haber una cadencia, debe haber una construcción en ese sentido, ¿no? Una gradación para llegar a la entrega de algo, ¿no? Creo que Adelante. vuelvo a lo de la semana pasada. El ejercicio es leer en voz alta. Una canción tiene esto que vos acabas de señalar, maneja diferentes momentos, diferentes estados, ¿no? Acá es todo igual. Así es. Así es, ese es plano, ¿no? Como bien dijiste, monocorde, ¿no? Monocromático. No hay altos ni bajos, no hay picos, no hay valles, no hay ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces creo que nada más volvemos a la misma. Quiso hacer un texto que rimara y se acabó, ¿no? ¿Alguna cosa que quieras agregar, Torquemada? No me sucedió lo mismo que te sucedió. No sé cuál es el significado, no sé qué quiere decir, no entiendo las intenciones, pero probablemente sea porque ya me choca tanto el tema de la rima que no lo pude leer. No pude entender de qué se trata porque es como que me pasó un tren por encima
con el desojo, espojo, enojo, acongojo, que, que no, no puedo saber de qué se trata, no lo puedo leer, no, directamente no lo puedo leer, no puedo decir nada más que eso, no lo puedo leer. Así que si me dejan que siga el mismo camino que el primer texto que leímos, ¿no? Bien, en el vivo comentan los testigos. Voy a leer. Cristina Gómez dice que no le gustó el texto. Víctor Vargas dice es San Nicolás, jo, jo, jo. Sí. Cristina Grega dice es una palabra tras otra que no dice nada. Creo que nunca nadie le hizo ninguna corrección a sus textos. Evidentemente no. Evidentemente nunca fue corregido este texto, o sí, no sé. Quiero creer que no. Quiero creer que la autora no lo releyó. Si me permiten, voy a decir algún par de cositas. Adelante. A mí me gusta mucho la música, entonces me gusta hacer analogías entre la literatura y la música. Y yo veo que para hacer música, sea la música buena, mala o regular, le guste a mucha gente, a poca o a nadie, hay que tocar algún instrumento. Entonces, para poder tocar algún instrumento, hay que ir y tomar clases de ese instrumento. O si uno es autodidacta, tiene que tener un cierto talento innato y practicar. Y practicar, y practicar, y practicar horas y horas y horas y horas hasta que te sangren los dedos de tocar el instrumento. Debe ser porque la literatura es más fácil, porque lo único que hace falta es un lápiz y un papel o una tablet o un teléfono ahora o una computadora, que todo el mundo piensa que escribir es simplemente amontonar palabras. Nunca practicaron, nunca leyeron, es como si un músico quisiera hacer música y nunca escuchó música, porque este tipo de escritos denuncia que nunca leyó un poema. Entonces, ¿cómo una persona puede escribir un poema si nunca leyó un poema? Porque si hubiera leído, se hubiera dado cuenta que no existe un poema así. Con el desojo, espojo, enojo, acongojo. Entonces, Ok. debe ser que es muy fácil escribir y por eso todo el mundo escribe. Pero lean antes, practiquen antes. Si no, es imposible escribir algo medianamente decente. Eso quería decir nada más. Perfecto, Torquemada. Muy bien. Bueno, pues entonces, si les parece, podemos Vamos. pasar a la tortura y ejecución. ¿Cuál es la tortura, Medea, que se merece, o Torquemada? ¿Empiezo yo? No, Torquemada, quien sea. Bueno, Sí, la misma que el texto anterior, no debe quedar nada, ni una palabra. Tiene que ser incendiado. yo voy a elegir una tortura, el potro, que sea estirado en la cama de madera. Después voy a elegir que se le practique un desollamiento y que luego de ese desollamiento sí sea llevada a la hoguera. Impresionante, Medea. Estás imparable con las torturas y las ejecuciones. Me encanta tu manera de llevar a cabo estos juicios, estas sentencias. Pues me uno, entonces que así sea, que arda, primero que sea desmembrado y luego que arda. Bien, Muy bien, bueno, pues ahora vamos a dar paso al tercer condenado de este juicio, que es Daniel Tavares, con un cuento. Me encantaría que pudiéramos escuchar a Lobos, pero bueno, hemos tenido ahí problemas para poder escucharla.
no importa. Vamos entonces a, Preguntamos porque me parece que el autor está, a lo mejor lo quiere leer o no, lo pasamos de largo. pues si quieres y tienes oportunidad, pregúntale y veamos si quiere leerlo. Daniel Tavares, vamos a tener igual que esperar unos minutos, porque unos segundos, aunque sea, porque hay un retardo entre nuestro lugar y el de ellos. Claro. Ahí lo vamos a... Bueno, Podemos estamos esperando. aprovechar mientras tanto para agregar que hasta el miércoles hay tiempo para compartir textos a todos aquellos que quieran compartir. Y obviamente es importante que los compartan en formato texto, si bien después lo quieren acompañar con alguna imagen o con algún fondo, una imagen editada, sí o sí el texto tiene que estar en formato texto, así sea acompañando esa imagen. No formato audio y no formato texto e imagen. Bueno, el autor aparentemente no está porque no ha comentado, así que supongo que podremos continuar. No sé si... Sí, sigamos adelante porque no tiene sentido esperarlo. Sí, no, no está. Sí, bueno, continuamos. Si es bueno, eh, yo no tengo idea de cuánto tiempo tiene el progenitor de este texto de escribir. No tengo la más remota idea, pero me atrevo a decir que casi puedo decir que este es su primer texto. Se nota a leguas. Hay una cantidad enorme de repeticiones, de redundancias, de cosas que podrían ir implícitas y de todos modos las dice, ¿no? El más evidente es Juan, ¿no? Y dice Juan, y es la mamá de Juan, y es el papá de Juan, y para todo Juan, ¿no? Y entonces eh, es innecesario el estar repitiendo hasta el cansancio, incluso es molesto para todo lector promedio el que constantemente le estén diciendo algo que es obvio, ¿no? Entonces son obviedades y como se dan cuenta aquí en la pantalla, todo lo que está marcado ahí son cosas, ¿no? Todo el texto merece una tortura y una ejecución, pero por poner algunos detalles, por ejemplo, el uso de números en lugar de palabras para indicar estas cantidades, ¿no? Los 15 años. Cuando estamos hablando de literatura, tiene que ponerse en palabra, ¿no? A menos que sea una cantidad demasiado grande. Algunas tildes que se van, ¿no? Hay una incongruencia en los tiempos, ¿no? Porque de pronto ahí está narrando en presente y luego se salta al pasado y luego regresa al presente, ¿no? Por ejemplo, aquí en el primer diálogo, que para colmo tiene un problema ahí, no es la raya de diálogo la que se utiliza, es un guión común y corriente. Entonces también invitaría a Daniel Tavares a buscar, a investigar cómo se usan en los diálogos las rayas, cómo tienen que indicarse, incluso las acotaciones que se hace, que la acotación es lo que se dice o cómo se dice, perdón, cómo se dice alguna información que se quiera agregar por parte del narrador. Y como yo bien les decía, aquí en este primer diálogo dice Juan, ¿no? Dice, está en presente, y en la siguiente intervención, repitió su padre, ¿no? Entonces ahí es más que evidente el salto de tiempos, ¿no? Tiene que haber una cohesión en ese sentido, una congruencia, y en ese orden de ideas, pues es completamente incongruente. Em, Como les dije, la utilización de, de, de las tildes creo que no es su fuerte.
algunas otras cuestiones que tienen que ver de nuevo con repeticiones. El mientras lo repite una y mil veces. Las puntuaciones, ¿no? El uso de signos. Eso me gusta, por ejemplo, en este diálogo, eso me gusta. Debería ir una coma, hijo, coma, que seas muy estudioso. Y así se repite. Volvemos a encontrarnos mientras su padre, su herrería, su madre, su supermercado, para colmo, o sea, es cacofónico, es demasiado molesto esto. eh, y así a lo largo del texto. Realmente del texto se puede quitar cualquier cantidad de cosas. No tiene un, no muestra, ¿no? Y no va directo a lo que quiere contar. Nos muestra una primera escena, ¿no? De Juan con sus papás, eh, que quizás piense que sirve como un antecedente, ¿no? Para poder entender lo que viene más adelante, pero bien podríamos saltarnos cualquier cantidad de líneas de ese inicio. Luego se va él a la escuela y los padres a trabajar, ¿no? No pasa absolutamente nada en la escuela, entonces no tiene sentido que mencione la escuela, los amigos, incluso hay nombres, ¿no? Su amigo Sebastián, su amigo Michael, eh, los expresiones, ¿no? También como que no tiene cada quien su propia forma de hablar, ¿no? Hablan igual todos. Se me pasó a decir que en la primera escena hay una incongruencia porque todos parecen estar en un país onírico, ¿no? Donde nada absolutamente pasa y todos se quieren y todos se aman y todo es rosa y es dulce. Tiene que haber un conflicto, por mínimo que sea, tiene que haber una fricción. eh, y si no, en todo caso, entonces tiene que haber un contraste. Pero el contraste que nos presenta también es inverosímil porque ya hacia el final, eh, cuando sucede esto, ¿no? De que la gente, hay disturbios y empiezan a robar y etcétera, etcétera, me llama mucho la atención esta parte donde la madre le habla al padre, ¿no? Para empezar, hay una incongruencia con la madre, ¿no? De un momento a otro al final de esta página, de un momento a otro el padre de Juan recibe una llamada de su madre. Entonces está hablando la abuela de Juan, ¿no? O sea, la abuela de Juan es la que le llama al papá de Juan, a Fabio. Tal cual, sí, así es, ¿no? O sea, entonces, Es verdad, Samar. así es. Y luego la mamá, o sea, todo este caos está pasando, ¿no? Y la mamá les dice, pero es que estoy en el supermercado y todo el caos está sucediendo en el supermercado. Y les dice, pues están acá en el supermercado, ¿no? Se llevaron todo y me están buscando, no sé por qué, ¿no? Estoy escondida en la bodega, ven por favor, tengo mucho miedo, ayúdame, ¿no? Entonces es como absurdo, ¿no? Si realmente están en un peligro, en un riesgo como tal, eh, su expresión sería otra. Se expresaría de manera entrecortada, con frases en ese sentido. eh, eh, no hablaría con esa tranquilidad, pues están acá, ¿no? En el supermercado, se llevarán todo, ¿no? Da muchos detalles con respecto a lo que está pasando. Eh, No es verosímil en ese sentido. Además, Samar, a la gente como que volvió, ¿no? Porque se llevaron todo y me están buscando. ¿Cómo es eso? Si se Claro, llevaron todo, no están más, ya se fueron. así es, ¿no? O Eh, sea, es como inverosímil esa parte. No sé qué opines, Medea Torquemada, al respecto de este texto. Sí, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Tenemos la palabra Juan repetida tropecientas veces. La incongruencia en los tiempos verbales, la mitad está en presente y la mitad está en pasado, aún dentro de un mismo párrafo tenemos verbos en presente y verbos en pasado. Tenemos esa pintura del inicio de la familia perfecta, donde son todos amables y todos buenos y todos se quieren, y él es tan estudioso que
no va a tener ningún problema porque, ay, hijo, qué bueno que sos, ay, papi, vos qué bueno que sos también, y vos, mami, qué rico que haces el no sé qué que cocinó, y bueno, realmente no sé qué más decir de lo que ya dijiste, creo que dijiste todo. Creo que ya han dicho todo, ¿no? En las repeticiones, de nuevo, al autor, por favor, que trate de investigar sobre estrategias de cohesión, las posibilidades que existen, tanto elipsis, sustitución, referencia, hay muchas estrategias. Entiendo que el autor es alguien muy joven, adolescente, pero esto se ve en la escuela primaria, es algo que de hecho forma parte de nuestro proceso de adquisición del lenguaje. Más allá de eso, lo que me preocupa es que entiendo, eh, se tratara de un texto que no está terminado, entonces la ansiedad, ¿no?, del autor por publicar esto tan aberrante, tan vergonzoso, porque esto es una exposición pública ante un juicio, ante tres verdugos, con este texto donde ha repetido tantas veces Juan, tantas palabras que no son más que la evidencia de el pobre, pobrísimo, no sé si existe ya otra palabra para... Sí, Carece paupérrimo. de lenguaje, sí, paupérrimo, carece de lenguaje. El vocabulario es muy pobre. Por favor, para hacer literatura es importante empaparse de lo que uno va a hacer. Leer es muy importante. Acá se evidencia que no hay lectura. ¿Qué clase de textos está leyendo este autor? Sinceramente me preocupa eh, que crea que esto puede ser considerado un texto literario, porque esto no es literatura. Esto no es literatura. Esto es un ensayo, una práctica de un chico de escuela primaria, ni siquiera. Esto es terrible. No deberían existir esta clase de textos. No deberíamos ni siquiera hablar de esta clase de textos. Eh, la organización, la ruptura en los tiempos verbales. Esto se aprende cuando se aprende a hablar. No puede ser la normativa, los diálogos, la raya de diálogo. Es terrible, terrible. La verdad, no amerita un segundo más ante la tortura. Perfecto, Medea. Muy bien, pues entonces vayamos directamente a ello. ¿Qué tortura Voy propone? a, si me permitís un minuto, Adelante, adelante. Samara, voy a decir lo mismo que dije antes. Queremos tocar la guitarra y no sabemos ni cuántas cuerdas tiene. Entonces no se puede así. Así no se puede. Primero tenés que saber que tiene 6 cuerdas, después tenés que saber qué nota cada cuerda y después primero aprender a afinarla, porque si no, si ni siquiera está afinado el instrumento, ¿cómo vas a tocar algo? Yo creo que se largan a escribir, es fácil, agarrás un lápiz, tenés una historieta en la cabeza y escribo. No, no es así la literatura. Una vergüenza, nada más. Muchas gracias, Torquemada. Medea, estás muy fina y muy deliciosa con tus torturas. Eh, Dinos. Creo que a mi juego me han llamado y voy a elegir empezar por el rompecráneos primero, Maravilloso. como una tortura mínima que amerita este texto. Y por último voy a elegir la ablación para este joven autor de estas aberraciones. Eh, y creo que hoy todo lo que hemos leído amerita desaparecer de la faz de la tierra, así que sus cenizas terminen en el peor de los lugares. En el Seol. Muy bien, perfecto.
Muchas gracias, Medea. Muchas gracias, Torquemada. Perfecto, Pues perfecto. Lástima que no tenemos el sonido de los gritos, pero bueno, que se lo imaginen. Sí, esperemos que en el próximo juicio se escuche profundo y tendido todo el aparato de la tortura y la ejecución. Muy bien, entonces ahora tenemos Medea, el último condenado, si gustas presentarlo. Bien, tenemos el último texto, no sé si el autor está, creo que está ahí en el vivo, está pidiendo que se lea su texto. El último condenado es Víctor Vargas con un poema sin título. Muy bien, pues bueno, Logos tenía preparado este texto, en realidad todos los textos, pero bueno, tuvimos ahí una complicación técnica con estas ondas extrañas que de pronto aparecen. Entonces, si gustan, pues vamos, como ha sido la dinámica, vamos directamente eh, ¿Al texto? al texto, sí. Porque si no está el progenitor para darle voz, pues Está no ahí tiene en vivo, sentido. está en el vivo. Por eso lo aclaro, que él está en el vivo. Ok, pues no sé si quiera darle voz, podemos invitarlo aquí rápidamente. Creo que sí. Sí, Si va a pasar, ok. Bueno, entonces sí. me haces favor de Vale, pasarle la llave y la bien, llave te la acabo de enviar para que él pueda también entrar. genial. Un segundo le pedimos a los que están ahí esperando que termine el juicio. Ahí ya tiene la llave para entrar. Muy bien. Pues lo esperamos aquí. Mientras les recordamos que pueden compartir sus textos de aquí hasta el miércoles para hacer... Mientras tanto, podríamos leer los comentarios. Tenemos a Cristina Gómez que dice que parece, refiriéndose al texto de Daniel Tavares, dice que, bueno, obviamente que no le gusta, que parece el texto que escribió un chico, dice, parece ser un chico el que escribió el texto. La escuela no es la misma, dice, está en decadencia, y bueno, luego comenta que se cortó. Ok, se cortó. ¿Qué se cortó? No, pero ya recuperamos la transmisión. Y ahora me confirma Víctor Vargas que no le permite entrar desde el móvil. Ah, ni hablar. Es extraño que no le permita porque la llave abre todas las puertas. Tamara, si quieres lo leo. Bien, Adelante, Torquemada. Bueno, poema por Víctor Vargas, no tiene título. Dice así: más tarda la sangre en secarse de las manos y las macanas, de las losas y el pavimento, que nosotros en olvidarnos de un muerto llamado Daniel o Juan o Demeterio. Retornamos al hogar y asimismo regresamos a la violencia y a la masacre y a la tierra batida. Entonces los Danieles y los Demeterios desaparecen de aquí y de allá también, dejando solo una especie de estela cobriza que dura tanto menos de lo que eran y lo que quizás serían en la memoria de las gentes. Porque no solo matan los ayeres, sino que quiebran los mañanas, y eso, bonito o pueril o estéril, ya nunca más será más. Las losas gritan y las paredes susurran como si guardaran los ecos de los gritos de los muertos, y de sus mamás y de sus hijos. Pero a veces, solo a veces, por misterios inasibles que pueden ser pobreza o hambre o miseria, las paredes arden a gritos, de todo eso que susurran, de tanto eso que callan, porque las gentes recuerdan que no son solo hombres o mujeres o padres o hijastros, recuerdan que somos pueblo.
Viene el sonido polvoroso a dispersar los gritos, instando a las paredes al silencio, y la gente despavorida pintan y corren, o disparan y corren, o lloran y corren, mientras vienen otros polvoros. Y un tercero, y las losas se retuercen mientras cambian de color. Un nuevo silencio, un sollozo, callando no pasa nada, marchando no pasa nada, quizás cantando y disparando, flores y vísceras e ideas y muerte dejemos de olvidar, mientras las paredes se van callando y las losas retornan a su color habitual. Creo que ahí termino. Bien, comenzamos. En principio a mí me parece que hay algún tema de puntuación, a lo mejor al principio, ¿no? Más tarda la sangre en secarse y ahí da apertura a una subordinada. Me parece que debería ir una coma y después separar entre puntos y comas cada uno de los elementos que enumera. Más tarda la sangre en secarse de las manos y las macanas, de las losas y el pavimento, que nosotros en olvidarnos de algún muerto. Ahí lo que le sugeriría al autor, entiendo que tiene que ver con una marca muy personal, ¿no? Esto del uso de la I y de la O, y también le da como cierta impaciencia en algunos momentos, ¿no? Como la urgencia de aquello que se tiene que decir, pero en algunos casos omitiría la O, cuando dice Daniel, Juan, o Demeterio. En la segunda estrofa considero que podrían ir tranquilamente el primer y segundo verso juntos, ¿no? Retornamos al hogar y asimismo regresamos, coma, a la violencia y a la masacre y a la tierra batida. Entonces, coma de nuevo, ¿no? Los Danieles y los Demeterios desaparecen. De aquí, la coma para mí no iría, ¿no? De aquí y de allá también. Y fíjense que yo marqué ahí un solo porque después está de nuevo y se repite la palabra, dejando una especie de estela cobriza que dura tanto menos, digamos. Omitiría el primer solo para dejar el segundo. Y nuevamente se vuelve a dar esta dinámica, ¿no? Esto y eso, y eso bonito o pueril o estéril. Yo ahí no seguiría con esta lógica de repetir la O, ¿no? Diría, y eso bonito, coma, y eso bonito, pueril o estéril, ya nunca más será más. Voy a seguir bajando ya hasta la estrofa que comienza diciendo, un nuevo silencio, un sollozo. Ahí nuevamente me falta el signo de puntuación, ¿no? Un nuevo silencio, un sollozo. Callando, y fíjense que tenemos callando y callando, después al final el uso del gerundio. Entonces, creo que en esta anteúltima estrofa le da esto de lo que sigue pasando, ¿no? Callando no pasa nada, marchando no pasa nada, quizás cantando y disparando. Flores y vísceras, le falta la tilde, ojo ahí, e ideas y muertes, dejemos de olvidar. Entonces, sí mantendría el uso del gerundio para esta última estrofa, pero en la última, mientras las paredes se van callando, diría mientras las paredes se callan y las losas retornan en su color habitual. Eso con respecto a lo que tiene que ver con las cuestiones formales, ¿no? Entiendo que hay una marca de autor que es una impronta, ¿no? Muy particular, que tiene que ver con el uso de la I y de la O, ¿no? Esto repetir el conector hasta el cansancio. Entiendo que en algunas partes sirve para dar ritmo, pero en otras no. También considero que le da cierto carácter juvenil al texto, pero con esto no refiero al juvenil que hablábamos recién de Daniel Tabarés, sino juvenil de la frescura, ¿no? De la urgencia de la urgencia que tiene la juventud, ¿no? De esto de alzar la voz. Por primera vez voy a decir que esto es poesía. Esto provoca, hace sentir, esto el lector se lo puede apropiar, ¿no? Como un texto que tiene fuerza,
Las figuras, ahora sí vuelvo más arriba a lo que marqué, ¿no? Las paredes arden a gritos de todo eso que susurran, de tanto eso que callan, porque las gentes recuerdan que no son solo hombres o mujeres o padres o hijastros, recuerdan que somos pueblo. Genial, me encanta. Hay imágenes, las losas gritan y las paredes susurran, ahí falta una coma, como si guardaran los ecos y los gritos de los muertos y de sus mamás y de sus hijos. Creo que tiene detalles mínimos para mejorar, pero, pero tiene esto, ¿no? De la imagen poética, la losa, las paredes, que son testigos de una realidad y que esa realidad se presenta como una realidad objetiva, que al mismo tiempo también es cíclica, ¿no? Que sirve para marcar momentos y me hace acordar a obras como Boquitas Pintadas de Puig o La Casa de Bernarda Alba de García Lorca, donde el escenario y el cambio en el escenario, en esa escenografía, va indicando también diferentes sensaciones. Se define a sí misma, yo creo que tiene un carácter de revolución o de verdad inmediata, ¿no? Es una especie de disertación, es la voz del pueblo. No, disculpen, no creo que he dicho todo lo que podía decir sobre el texto. No sé si alguno de ustedes dos quiere comentar algo. Sí, más allá de los detalles que marcaste, me gustó mucho, me transmitió cosas, vi imágenes, entonces a esto sí lo puedo llamar un poema o poesía. Hay detalles como que falta la tilde en estéril. En el primer párrafo habla de un muerto llamado Daniel o Juan o Demeterio, y en el segundo habla de entonces los Danieles y los Demeterios desaparecen. Entonces yo sacaría a Juan del primer, debo haber quedado influenciado por el Juan del cuento anterior. Y ya no lo quisiste ver más. Claro, porque después no lo repite a Juan, porque dice, entonces los Danieles y los Demeterios desaparecen, y al principio había Daniel o Juan o Demeterio, entonces Juan es como que queda en el limbo, no sabe si desaparece o no, entonces directamente lo haría desaparecer a Juan del primer párrafo, nada más que eso, sacar la palabra Juan. Me gustó mucho, creo que con pequeños detalles que ya mencionó Medea es mejorable, pero esto sí, es otra cosa que totalmente distinta a lo que veníamos leyendo. Otra cosa que no entendí es la palabra polvoros o polvoros o no sé qué, que no sé qué significa. Si alguien me puede aclarar qué quiere decir. O lloran y corren mientras viene otro polvoros y un tercero. ¿Qué es polvoros o polvoros? No lo Así sé. es. Quién sabe qué intenta decir ahí el Sí, autor. Yo no lo sé, por ahí quiso inventar una palabra, no lo sé, no sé ¿Vas a qué decir es. no algo, sé Medea? si el autor está escuchando como para explicar esto de la definición de polvoros. Yo entendí que hablaba de, viene otro pólvoro, pero omitió la tilde, polvoroso. Ah, bien, acá el autor dice que lo disculpen que le faltó la O. Ok, bueno, se entiende esa parte. Bueno, es curioso porque esta vez también coincido con ustedes, Torquemada, Medea, en cuanto a que hay un afán y hay una, mm, se aterriza
La poesía, si podemos concebir a la poesía como algo que difícilmente se puede asir, algo que difícilmente se puede capturar, que está en alguna parte, en todas partes y en ninguna parte. Entonces, la labor del poeta es eso, es seducirla, es trabajarla a partir de la construcción de las frases, de los versos y de las imágenes poéticas para ir más allá del lenguaje, para ir más allá de lo concreto, y aún así mantener esa fuerza emotiva, ese golpe, ¿no? Sensorial. Y entonces Víctor Vargas lo logra muy bien en este poema. eh, Va construyendo muy bien como el ritmo, tiene una cadencia, y me gusta mucho cómo va haciendo de manera gradual o construyendo de manera gradual las imágenes. Como bien dijeron Medea y Torquemada, hay pues algunos detalles que son en el aspecto formal, un poco en el estilo, eh, que también es respetable el estilo como el propio sello del autor, pero digamos que pasan a un segundo o tercer plano cuando nos está llevando a este sentir, a este vibrar, ¿no? Con las imágenes poéticas. Y a eso es a lo que yo me refería hace rato con respecto al otro poema que analizamos, o al otro texto, porque no puedo llamarlo poema, es en realidad el afán, si se dan cuenta, no hay una rima como la del otro poema o del otro texto, una rima que quede La calzada. rima, sí, la rima y el verso en este caso son absolutamente libres. Así De es, todos modos se construye la noción de la fuerza, ¿no? Del golpe. así es. Entonces, esta es la muestra perfecta de que no necesariamente tienes que rimar en cada verso o cada tal cantidad de versos para que puedas construir un poema que albergue un poco o un mucho de poesía, ¿no? Y entonces, eh, amén de todo lo que ya se dijo, ¿no? Eh, pues bueno, yo quiero nada más decir que ese es el texto, el mejor texto que hemos tenido hasta ahora, digamos el condenado más respetable hasta este momento. Y no obstante, somos sin misericordias y, podemos llegar a absolver a alguien si es completamente eh, pulcro, ¿no? El texto. En este caso hay detalles y solo por esos detalles tendrá que merecer algo. No sé si quieran agregar algo más con respecto a... Yo quería agregar respecto a lo que acabas de decir, que creo que este texto nos ha abierto una pequeña luz de esperanza, de que todavía existe literatura entre los mortales. Eh, Sin duda, cuando hablamos del artista, del autor, también hablamos de un oficio, ¿no? Los artistas con un don sagrado también requieren de un oficio, de un trabajo, de una relectura, de una corrección. Eh, y creo que es hacia ahí, o es, digamos, la intención de nosotros los verdugos, motivar a que continúen trabajando y que trabajen de este modo, ¿no? Que sepan que es posible alcanzarlo. Completamente de acuerdo, Medea. En todos los rubros se da, es la práctica hacia el maestro. Entonces tienen que leer mucho y escribir mucho. De otra manera, no van a llegar a expresarse de una manera medianamente parecida a esta forma que logró Víctor Vargas con este poema. Eh,
que también, pues, como bien dices, da la pauta, ¿no? Abre la puerta para que entren otros condenados con mayor, digamos, argumento y que puedan en un momento dado alcanzar la absolución, ¿no? Muy bien. Sí. Torquemada, ¿alguna otra cosa que quieras agregar? No, simplemente lo que dije. Este señor que ha publicado este poema sí sabe cuántas cuerdas tiene la guitarra, sí sabe qué notas son cada cuerda y sabe que la mayor va bien con el fa sostenido menor. O el mi Entonces, menor. entonces con eso consiguió transmitirme sensaciones y en definitiva un cuento, un poema o lo que sea que escribamos está hecho para eso, para transmitir sensaciones. Si no transmite sensaciones no es nada y esto lo logra. Por lo tanto, yo haría si me dejan sugerir, una tortura liviana como un par de latigazos para que corrija esos pequeños detalles y propondría que sea absuelto. Antes de dar mi condena, también diría para que estén atentos otros escritores que están interesados en escribir poesía, que digo a destacar de este texto que no trata un tema tan común, digamos, trivial como estamos acostumbrados, ¿no? Cuestiones del amor, aquel que me dejó, digamos, por el carácter, ¿no? Que tiene este texto de ser un grito de lucha, ¿no? De revolución. Por eso lo llamé una especie de, no es tal, pero digo, se asemeja a una disertación. Estoy de acuerdo con Torquemada, también lo absolvería. Sin embargo, creo que debe caer un castigo sobre él por cuestiones como, por ejemplo, la falta de tildes en 2 o 3 ocasiones en el texto, como por ejemplo la falta de algunos signos de puntuación y error que acaba de señalar el autor, que le faltó una letra, dice que le faltó la O, polvoroso dice de pólvora, de disparo. Creo que aún así es importante un castigo. Completamente de acuerdo con ambos. Yo quizás dejarlo sin comer unos 3 días y luego una sesión de latigazos y hasta ahí, ¿no? No merece ejecución, simplemente esos castigos. Medea, ¿estás de acuerdo? Sí, creo que con unos latigazos estaría bien, aunque también pienso que podríamos dejar alguna marca de por vida en el cuerpo de este mortal para que recuerde los errores que cometió y se lleve un souvenir de los verdugos literarios. Por eso creo que una mutilación leve, acompañada de los latigazos, sería lo adecuado. Muy bien, Medea, me gusta ese nivel sanguinario que traes el día de hoy. Siempre disfrutamos. Parece que hoy Medea quiere vengarse de algo. No sabemos bien qué le pasó, pero está con una sed de venganza irrefrenable. Deberíamos incorporar castraciones en estos castigos, pero no. Yo creo que con algunos dedos que pierda va a ser suficiente. Muy bien, excelente. Pues que así sea entonces. Se mutilarán dedos, se le dejará de comer durante algunos días y será sometido a latigazos, azotes, para que 200. me parece excelente. Hay que definir el número. Muy bien. Acá Israel Medi dice que deberíamos cortarle una oreja. Yo con los dedos de los pies me conformo y que cada paso le duela. Lo de la oreja es problemático porque se puede sentir un Van Gogh y no es el caso. Así que... Sí, no. No,
Yo en realidad voy a disentir por primera vez. Yo no le cortaría No, nada. yo la oreja tampoco. Simplemente con 20 azotes para que mejore esos pequeños detalles y luego lo absuelvo. Y creo que tiene mucho para darnos el señor Víctor Vargas. Esperamos sus próximos textos, a ver cómo Bien, evoluciona. acá pregunta el autor cómo va a escribir. Presta atención, por favor. Acabamos de decir que serán de los pies. Los dedos, Israel Medi dice, es cierto, muy buena la obra. Dice, bien, creo que no tenemos más comentarios por el día de hoy. Muy bien. Bueno, pues si están de acuerdo, cerramos, ¿no?, la sesión de juicio del día de hoy. Pues, son todos los condenados, ya se llevaron y se decidieron las sentencias. Por mi parte también es todo. ¿Quieren decir alguna otra cosa con respecto a los juicios, con respecto a lo de hoy? Sí, ¿cuánto tiempo creen que pasará antes de convertirse en un condenado de los verdugos literarios? Perfecto. ¿Y Torquemada? A saludar, simplemente felicitar a Víctor Vargas por su poema. Fue una brisa fresca entre tanta cosa que hemos leído hasta ahora, así que esperamos que de ahora en más tengamos más de este tipo de obras. Muy bien. Bueno, Bien, pues ni siquiera la muerte te salvará de la justicia divina de Bel. Te vemos en las siguientes ejecuciones, mortal. Somos absolutos, inmisericordes y vamos por ti.